Pues les damos la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Ya nos decía el hermano, pues somos un pequeño grupo de personas que nos tratamos de regir a las Escrituras, las abrimos, las leemos y tratamos de ponerlas por obra, ¿verdad? Entonces, pues tú que necesitas, seas bienvenido. Discúlpenme que me quite el cubrebocas, no deberíamos de hacerlo, todos deberíamos de tener el cubrebocas, pero con los lentes se nublan, se empañan, pero ofrecemos una disculpa por ello, ¿verdad? Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, Lucas 21. Pues bien, vamos a darle lectura únicamente a 2 versículos. Después nos brincamos a Juan 14:1, ¿sí? En las 2 citas preparadas. Lucas 21 le vamos a dar lectura al 25 y al 26, y después nos vamos a brincar al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. Y en la palabra de Dios dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Una vez más le vamos a dar lectura para entenderlo un poquito mejor, ¿sí? Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Juan 14, versículo 1, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Una vez más, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pidámosle a Dios que Dios nos dé sabiduría para entender este pasaje. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos da la oportunidad de abrirla, Señor, y meditar en ella. Ahora pedimos la dirección de tu Santo y Precioso Espíritu, Señor, para poder entender este pasaje, Señor. Entender esta palabra tuya, Señor, y de por qué, Señor, nos estás queriendo hablar a través de ella hoy, en este día, Señor. En este tiempo, Señor, tan confuso, Señor, tan lleno de temor, Señor, tan lleno de confusión, tan lleno de terror, Padre, tú quieres traer paz y tranquilidad a tu pueblo, a tus hijos. Háblanos a través de este mensaje, Señor. Usa únicamente mis labios como una bocina para transmitir tu bendición a nuestra vida, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Pues mira, este es un pasaje pues que muchos conocen, que muchos hemos estudiado, a lo mejor hemos leído, ¿verdad? Pero es un mensaje tan claro de Cristo Jesús a la iglesia. Cuando Cristo estaba a punto de ser sacrificado, cuando estaba a punto de morir por los pecados de este mundo, les deja un mensaje muy claro, ¿sí?, a la iglesia. Le deja un mensaje muy claro a sus discípulos. ¿Y sabes cuál era ese mensaje? Yo voy a regresar. Cristo regresaría, ¿sí? Ahora, ¿para qué les deja el mensaje?
para que estuvieran atentos, para que estuvieran despiertos, ¿sí? Para que no nos fuera a agarrar desprevenidos, ¿sí? Ahora, todos estos capítulos, este capítulo 21 tiene otros pasajes paralelos, ¿sí? En los cuales habla exactamente lo mismo. Les da las mismas palabras, les da las mismas ideas. Muy pocas palabras cambian, muy pocas letras cambian de estas señales que iban a suceder antes de que Él regresara, ¿verdad? Entonces, no nada más es este pasaje, son otros dos pasajes que describen las señales antes que regrese. Pero ¿sabes una cosa? Muchos hemos confundido estas señales. Muchos hemos confundido estas señales. Y te digo muchos porque la mayoría está tomando estos pasajes desde un principio. Entonces se están cayendo en confusión. ¿Por qué? Por no estudiar bien las Escrituras, por no estudiar detalladamente bien la palabra. Si yo te hablara y te preguntara de algún pasaje que tú me digas que es paralelo a ¿cuál me dirías? ¿Alguien, hermanos? ¿Qué pasaje se refiere a las mismas ideas de Lucas 21? Rápidamente. ¿Qué pasó, hermanos? Son tres pasajes muy conocidos. ¿Cuál? Mateo 24. ¿Otro? Marcos 13, hermanos. Los tres pasajes que nos habla la Escritura de las señales de la venida de Cristo: Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pero a donde yo quiero llegar es de que si vamos a mirar detenidamente las señales, estos tres pasajes se basan en tres preguntas que le hicieron al Señor Jesús, ¿sí? En Mateo 24 le hacen las tres preguntas. En Lucas 21 también, en Marcos también le hacen. ¿Y sabes qué le preguntaron? Le dijeron: Maestro, ¿cuándo será esto? Maestro, ¿cuándo se va a ver esto que tú nos estás diciendo? Y luego le preguntan: ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y en Mateo 24 le dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? O sea, son tres preguntas que parecieran la misma, pero son tres preguntas que muchos hemos confundido, ¿sí? Porque si tú te pones a analizar este pasaje, lo primero que está hablando es poniendo un ejemplo de una viuda que dio una sola moneda, y de aquellos que echan muchas monedas, pero que dan de lo que les sobra. Y esta viuda dio todo lo que tenía, ¿verdad? Pero después ya se va al discurso de la era presente. No sé si en tu Biblia traiga, antes de empezar el versículo 5, traiga un encabezado, ¿sí? La mayoría trae el curso de la presente era. O sea, ¿de qué les estaba hablando? Bueno, de las señales que iban a suceder después de que Él fuera muerto, ¿sí? Los discípulos, entre ellos estaba Juan, Pedro, Jacobo, estaban con el Señor y le preguntan: oye, ¿has visto estas piedras tan hermosas que estaban? ¿Cuáles piedras eran? Eran las del templo de Jerusalén. Estaban mirando el templo, estaban frente al templo y estaban viendo la belleza del templo que Salomón había hecho, ¿sí? Allí estaba ya reparado, lo reparó Nehemías, Esdras, lo repararon y ya estaba otra vez el templo de Jerusalén con toda su hermosura. Y lo ven los discípulos, le dicen: ¿has visto esas hermosas piedras? ¿Todo eso lo estás mirando, Señor? ¿Sí? Y el Señor les dice: bueno, habrá tiempo en que ninguna de estas piedras va a permanecer.
Porque va a ser quitada piedra sobre piedra, dice. ¿Sí? ¿Y sabes por qué iban a quitar las piedras? Porque estaban buscando el tesoro de Dios. El general Tito, en el año 70, después de Cristo, llegó y arrasó Jerusalén y fue quitando piedra sobre piedra. Porque estaba profetizado por el Señor, ¿sí?, que esto iba a suceder. Y les sigue diciendo señales de lo que iba a suceder. ¿Pero cuándo? En esa era presente, hermanos. Pero muchos lo hemos tomado con que estas señales son para el tiempo del fin. ¿Sí? Y si tú las analizas te vas a dar cuenta de cosas. Y hemos escuchado prédicas y hemos inclusive hablado nosotros mismos y decimos, y van a venir terremotos, y va a haber hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y las hemos puesto como señales de que ya el Señor Jesús está a las puertas. Pero realmente sabes cuáles eran las señales que el Señor les estaba diciendo para su venida. Son estas que acabamos de leer, no son las anteriores. Son estas las más vistas, las que se van a ver, las que tienen que suceder para que Cristo regrese. Entonces habrá señal en el sol y en la luna y en las estrellas. ¿Qué va a pasar en el sol? Se va a oscurecer. El sol ya no va a dar su resplandor. Y esa va a ser la señal visible de que Cristo Jesús va a venir. ¿Qué va a pasar en la luna? La luna ya no va a dar su resplandor. ¿Qué va a pasar en las estrellas? Las estrellas van a caer a la tierra. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, estas son las señales visibles de la venida del Hijo de Dios. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque hoy en día las cosas que están pasando a nuestro alrededor se están tomando, ¿sí?, para decirle a la gente, ya Cristo está a las puertas, ya Cristo ya va a venir, Cristo ya en este año 21, ¿sí?, va a venir Cristo a esta tierra. Cuando el Señor Jesús dice que no hay día ni hora, ¿sí? Si tú miras bien y analizas este pasaje que te acabo de leer, y luego te sigues leyendo y ves la parábola de la higuera, te darás cuenta de que estas son las señales visibles de las cuales Cristo estaba hablando. Ahora bien, hoy en día muchos predicadores y grandes teólogos están tomando estos pasajes para mencionar que ya Cristo está a la puerta, cuando todavía no estamos viendo ni que el sol se empiece a oscurecer, ¿sí?, ni que la luna deje de brillar y que las estrellas ya estén cayendo. Eso todavía no está sucediendo. Lo que sí estamos viendo es la confusión que hay en este mundo. Fíjense, acaba de suceder que un profeta, o un falso profeta en este caso, que se llama Gabriel Ferrer, colombiano él, ¿sí?, que tiene una iglesia en Colombia, en Barranquilla, y que este hombre vino predicando sobre estas señales, vino hablando sobre la venida de Cristo Jesús, a tal grado que convenció a la iglesia de que el 28 de enero del 2021 Cristo Jesús venía a la tierra. ¿Y qué hicieron? Convenció a la iglesia, a sus feligreses, y se encerraron aproximadamente entre 25 y 30 personas en el templo, donde escuchan la palabra de Dios, donde este hombre predica. Y este hombre no es un ignorante, a lo mejor como un servidor, ¿verdad? Este hombre era maestro de la universidad, de una de las universidades de Colombia. Era maestro, ¿sí? Bueno, convenció a los feligreses, a los miembros de su iglesia, y les dijo, el 28 de enero del 21 va a venir Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ayunar 30 días.
Tenemos que vender lo que tengamos para poder subsistir estos 30 días, ¿sí? Y tenemos que esperar a Cristo Jesús aquí en la iglesia. Convenció entre 25 y 30 personas, entre niños y jóvenes y adultos, y se encerraron en el templo, ¿sí? A tal grado de que si el esposo no estaba convencido, el esposo se quedaba en casa y la esposa se iba a esperar a Cristo Jesús. Y cuando llegó el esposo de trabajar, la esposa había vendido muebles, había vendido todo y estaba vacía la casa. ¿Por qué? Porque estaba esperando a Cristo Jesús, ¿sí? Y los convenció y él se encerró también con ellos, ¿sí? Y vendieron las propiedades y cosas que tenían y todo fueron y se lo dieron al pastor. Pero si ya va a venir Cristo, hermano, razonemos. ¿Para qué quiere dinero el pastor? ¿Sí? Entonces, hay confusión, ¿sí? Y llegó 2 días antes, la gente se empezó a inquietar porque sabían de esta profecía, ¿sí? Se empezó a inquietar la familia de los que estaban dentro del templo, porque había niños, había adultos, jóvenes, ¿sí? Estaban adentro y su idea, su mente vino lo que hizo David Cores en el 78, algo así. Él y otros profetas que han profetizado que la venida de Cristo venía, y como no vino, ¿qué hicieron? Se suicidaron, ¿sí? ¿Se acuerdan de 1900 personas? Fue en el 78 los de Guyana, ya David Cores fue en 90 y tantos, ¿sí? Cuando en Waco, Texas, se mató con un grupo de personas que estaban esperando la venida de Cristo Jesús. Entonces los familiares, preocupados por esta idea, esta versión, ¿qué hicieron? Fueron a ver qué estaba pasando, y no fueron solos, llevaron a la policía para que les explicara qué estaba pasando ahí en ese lugar, ¿sí? Y ellos aferrados que iban a venir y entrevistaban a las personas y les decían: ¿qué estás haciendo aquí? Pues estoy esperando a Cristo, porque Cristo viene el 28 y los muertos van a resucitar primero y nosotros nos vamos a ir con Cristo, ¿sí? Y esto se va a acabar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué llegan a esta determinación? Por no leer la palabra, por creer más en el hombre, ¿sí? Por poner los ojos en el hombre y no en Dios, ¿sí? Hoy en día hay otra profecía que si te la encuentras por ahí anda vagando en el internet. Cristo viene en el año 21, en el 2021 va a venir el arrebatamiento, según este falso profeta también. Y la venida de Cristo Jesús, ya por su iglesia, porque el primero es el arrebatamiento, y 7 años después, en el 2028, va a venir Cristo por la iglesia. O sea, ya por los que queden. Ya es cuando viene la segunda venida de Cristo, según este otro falso profeta, ¿sí? Pero si analizamos la Escritura, no tenemos por qué caer en estos errores, hermanos, ¿sí? Porque realmente no es exactamente lo que nos está diciendo la Escritura, lo que está pasando con esta gente, con estos falsos profetas. Pero lo que sí vemos, ¿sí? Lo que sí vemos son lo confundido que está la gente, ¿sí? Y no precisamente por las señales que se están dejando mirar en la tierra o en el cielo. No es por eso que está confundida la gente. La gente está confundida por la pandemia que hoy en día se está viviendo en la tierra. Eso es realmente lo que tiene confundido, ¿sí? Porque en esta pandemia hay falta de economía, ¿sí? En esta pandemia hay falta de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces hoy no te quiero hablar de esta segunda venida de Cristo, ¿sí? Hoy no te quiero hablar de ello, porque esto nos llevaríamos un buen, por lo menos 2-3 estudios o más, ¿sí? Hoy nos vamos a concretar a mirar el triple terror de estos últimos días y buscar cómo manejarlo, hermano.
para no caer en estos errores que estamos mirando, que acabamos de ver, ¿sí? Hoy en día tenemos angustia, tenemos confusión, ¿sí? Tenemos temor, ¿sí? ¿Y cómo los vas a manejar? Porque lo primero que se está haciendo es cometer errores. Mira, cuando el cuerpo tiene confusión, tiene angustia, tiene temor, tus defensas se bajan y eres muy propenso a que la enfermedad te dé. Entonces necesitas estar alerta para poder manejar estos tiempos que te están tocando vivir, ¿sí? Para ver cómo los vas a manejar, cómo, si llegan a tu vida. ¿Qué está pasando con la gente que, no sé si tú has habido casos, pero yo sí he visto casos, jóvenes o personas adultas en plena madurez, ya tienes COVID, ¿y sabes qué han hecho? Van y se suben al tercer piso y se tiran, van y se suicidan. Porque piensan que ya es irremediable, que se van a morir. Pues mejor me muero antes. Y a lo mejor la enfermedad no nos iba a matar y van y se suicidan. ¿Qué están haciendo otros? Están agarrando los remedios caseros y los están tomando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay angustia, estás en adversidad, estás en aflicción. Ha llegado una calamidad a tu vida, hay dolor, ¿sí? Hay escasez, a lo mejor estás padeciendo, se quebranta tu espíritu, sufre tu cuerpo, ¿sí? Tu mente está atribulada, sientes agotamiento en tus miembros, en tu mente, en tu corazón, hay espanto. ¿Sí? O sea, tu vida tiene un estado de extrema necesidad. Y hoy se está viendo en la gente. Hoy se ve esto, ¿sí? Cuando hay esa angustia. Cuando hay confusión, no sabes hacia dónde ir, no sabes qué hacer, ¿sí? A veces da vergüenza escuchar lo que hacen las personas. ¿Por qué? Porque te quedas con una confusión, te quedas perplejo cuando escuchas lo que están haciendo para evitar la enfermedad. Y se turba tu mente, porque quisieras hacer eso. Cuando llega la enfermedad a tu vida, quisieras hacer eso, ¿sí? Y empieza el temor, empieza el terror, el espanto, ¿sí? Hay ese temor a todo lo que te rodea. Bueno, todas estas características ya las estamos viendo, ¿verdad? Ya las estamos mirando a nuestro alrededor. Y no nada más en adultos, lo vemos en los jóvenes, ¿sí? Lo vemos también que ya hasta a los pequeños les está afectando todo esto, ¿sí? En los ancianos, pues mayormente, en hombres y mujeres, ¿sí? Y esto no son las señales del fin. No, hermano, esto es por la pandemia que se está sufriendo hoy en día, ¿sí? Y todo esto trae consecuencias a cada vida, a cada familia, ¿sí? Pero nosotros, tú y yo que conocemos de Dios, ¿cuál debería de ser tu actitud? ¿De qué manera nos afecta a nosotros? ¿Sí? ¿De qué manera te afecta a ti todo esto? Cuando es familia, pues te angustias, ¿sí? Pero acuérdate una cosa, ¿qué dijo el Señor Jesús en Mateo 16, 30 Mateo 16, ¿sí? 33. Les dice a los discípulos, en el mundo, dice, tendréis aflicción,
Pero ¿qué le dijo? Confiar. Yo he vencido al mundo, le dice Cristo a la iglesia. Le dice Cristo a los discípulos. Confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, por muy difícil que estés pasando la situación, ¿sí? A lo mejor pensaste que nunca la pasarías, y hoy te das cuenta que el que te ha guardado es Cristo Jesús. Hoy te das cuenta que estás aquí solamente porque Cristo ha extendido su misericordia hacia tu vida. ¿Sí? Bueno, muchas veces pasamos por situaciones que nunca nos imaginamos cómo las pasaríamos. ¿Cómo pasaríamos esa situación? Aquellos que hemos perdido familiares cercanos, ¿no? Esta semana que me tocó a la hermana, ¿verdad? Una sobrina. ¿Sí? Se siente muy feo. A mí me tocó en diciembre, murió mi hermana. Se siente muy feo. Ahora imagínate familias que han quedado, a veces nada más los hijos. A veces nada más los papás y ya grandes. Y los hijos que los mantenían se murieron con la pandemia. Y en las familias han quedado incompletas. ¿Por qué? Han quedado incompletas porque la pandemia los ha afectado, la enfermedad ha llegado a sus familias. Bueno, el Señor le dijo a los discípulos, ustedes van a tener aflicción, no van a salir exentos, ¿verdad? Pero confíen, yo he vencido al mundo, dice. Y veíamos en Juan 14:1, ¿sí? No se turbe su corazón, creen en Dios, dice, crean también en mi palabra. Y Él es el que nos recuerda las cosas que Él dejó establecidas. Juan 14:16. Juan 14:16 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sí, el Señor Jesús se fue. Cuando fue crucificado, resucitó al tercer día y después pasó 40 días con su iglesia y partió para el cielo. Pero ¿sabes qué dijo? Bueno, yo les voy a mandar otro consolador, otro que esté con ustedes. De vez en cuando, no, para siempre, dice, que va a estar siempre. Dice, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Él es el que nos va a ayudar cuando pasemos por las dificultades. Él es el que nos va a recordar lo que el Señor Jesús nos dijo, ¿sí? Y Él está contigo si lo crees. Y esto no es una fantasía, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19. Dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces no estamos solos. El Señor Jesús mandó otro consolador, mandó otra persona para que esté con nosotros todos los días. ¿Qué necesitas para que el Espíritu Santo esté en ti? ¿Qué necesitas para que siempre ande contigo? Pues necesitamos que el templo de Dios, que es tu cuerpo, esté limpio. O sea, necesitas vivir en santidad como Cristo lo demanda, para que este consolador esté ayudándote cada vez que lo necesites. Necesitas una vida consagrada a hacer la voluntad de Dios. ¿Te está pidiendo algo imposible? No. Es algo que está en tus manos. Lo que tú no puedas hacer, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Pero ¿por qué no pasa eso en mucha gente? Porque no le creen a Dios. Porque le creen más al hombre que a Dios. Entonces, hoy miramos que hay mucha angustia en la gente. ¿Sí? Y esta angustia nos lleva a tomar decisiones equivocadas, decisiones no razonadas. Y más cuando te dicen,
ya te empieza a doler la cabeza, ya empiezas a perder el olfato, ya empiezas a padecer la pandemia. Muchos que hacen no toman decisiones razonables. Es que me dijeron que me tome cloro, y van y se empinan el cloro, porque lo dijo una gran persona, ¿verdad? Sí. Otros, te digo, van y se suicidan. Otros creen que ya no tienen solución. Otros, como estos 30 que se encerraron en el templo, confían mucho en el hombre. Confían mucho en lo que el hombre les diga. ¿Sí? Otros, no, es que la pandemia está muy fuerte, pues mejor ya no trabajo. Ya no voy a salir a trabajar. Y está como el hombre que dice los proverbios, ¿no? ¿Por qué no sales a trabajar? Es que hay un león allá afuera, me voy a comer. ¿Verdad? Ellos dicen, no, es que la pandemia está fuerte, prefieren no trabajar. Son desobligados. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Pero ¿cuál pudiera ser la diferencia entonces cuando la angustia llega a la vida del cristiano? ¿Cuál sería la diferencia cuando esta angustia llega también a nuestras vidas? Porque acuérdense, la palabra dice que lo mismo le sucede al justo que al injusto. ¿Sí? Entonces, ¿podemos llegar a este tipo de situaciones? Sí puede llegar a nuestra vida. ¿Te angustias por qué? Pues porque tu familiar está enfermo, porque tu esposo cayó en la enfermedad, porque tu hijo. Y hay angustia en la gente, pero tiene que haber una diferencia del impío, del que no conoce a Dios, a aquel que conoce a Dios. ¿Sí? ¿Cuál sería esta? O sea, si te llega la enfermedad a tu vida, ¿qué vas a hacer? Vas a ir y te vas a tomar el cloro. Vas a ir y te vas a automedicar rápidamente. Ahora, yo no digo que no puedas tomar algo natural que no te afecte. Pero si ya te vas a recetar las pastillas o un tratamiento, pues ten mucho cuidado, no vayas a caer en los mismos errores. ¿Qué pudiera hacer? Pues seguir las indicaciones del doctor, ir al doctor inmediatamente, seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud, ¿sí? No tomar decisiones precipitadas, ¿sí? Confiar mucho en Dios. Señor, si tú me estás mandando esta enfermedad es porque me quieres mostrar algo, es porque quieres que aprenda yo algo de ti, Señor. O sea, confía mucho en Dios. Y no necesariamente se necesita estar en pecado para que caigas en una enfermedad. ¿Sí? En cierta ocasión al Señor Jesús estaba un enfermo y le dijeron los discípulos, oye Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué les contestó el Señor? Ni ni sus padres pecaron. Está enfermo porque la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. ¿Sí? Entonces pudiera pasar lo mismo con alguien que esté padeciendo alguna enfermedad. ¿Sí? El cristiano no va a dejar de trabajar, hermano. El cristiano es muy responsable en las necesidades de los suyos, en las necesidades de su casa. Porque sabe una cosa, con pandemia y sin pandemia, los hijos comen, la esposa necesita cubrir sus necesidades. Entonces sí hay una diferencia, sí se manifiesta una diferencia entre aquel que no conoce de Dios y aquel que conoce de Dios. ¿Sí? Y a veces, cuando llega otro síntoma a la vida, llega la confusión, la perplejidad a la vida de la persona. ¿Sí? Suceden muchas cosas, ¿sí? Como hoy en día está pasando. Hay mucha confusión en la gente, aún en los que se dicen cristianos, hermano.
Muchos de ellos no están creyendo porque desde los púlpitos están diciendo los predicadores que la pandemia no existe, ¿sí? Que la pandemia no es real. Y eso lo escuchan la gente, dicen, pues ¿para qué me pongo el cubrebocas si no es real? ¿Sí? Y esto está sucediendo en aquellos que se dicen cristianos, ¿sí? No es que la pandemia es inventada. Pues sí, es inventada, hermano. Pero tú tienes que guardar las indicaciones que dan las autoridades, ¿sí? O no te dice Proverbios 22:3 que el avisado ve el mal y ¿qué dice? Se aparta. ¿Ya? Pero el necio, no, a mí no me va a pasar nada. No, ya mi pastor lo dijo, que no hay, ¿sí? Que es inventada, que los cubrebocas no sirven para nada. En diciembre una persona decía, quítate eso que no sirve para nada, y por ahí también hay otra persona que estuvo en medio de nosotros y que dice, no sirven para nada esos cubrebocas, ¿para qué los traen? ¿Sí? Se han sacado cada cosa, ¿sí? Desde los púlpitos, hermano, ¿sí? Que los hospitales están matando a la gente. Si eso fuera, hermano, ya el número de muertos estuviera muy alto. Yo sé que es alto, sí, a 1.300.000 personas muertas por esta pandemia, es cierto. Pero están argumentando que están matando a la gente porque quieren menguar a la raza humana. ¿Sabes cuántos somos? Casi 8.000 millones. 1 millón de personas no es ni el 1%. ¿Sí? No es ni lo que pasó allá por el año 32, 38, cuando la peste negra, ¿sí? Que murieron 350 millones de personas y éramos en el mundo 1.200.000 y se acabó un 25% de la humanidad. Y nadie dijo nada, porque era una enfermedad aquello que sucedió, ¿verdad? Hoy te están diciendo todo esto, ¿sí? Están matando a la gente. No te vacunes porque la vacuna no sirve de nada. Pues si no sirve de nada, nada te va a pasar tampoco, hermano. Si te vacunas, si obedeces y además va a ser un requisito para todo lo que quieras hacer, ¿sí? Si no estás vacunado, ¿sí? A través de la vacuna dice te inyectan un virus, por eso no. O otros ya se han aventado la puntada. Es que la vacuna es el sello de la bestia. A ver, hermano, hermana, si tú eres sellado de parte de Dios con el Espíritu Santo, ¿te pueden volver a sellar? Pues no. Ya la otra vez les hablaba acerca de esto también. Si alguien que pone el sello de propiedad en algo o en alguien, no va a ser tan fácil borrar ese sello, y mucho menos el sello del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Entonces tampoco hay argumentos para decir es el sello de la bestia. No te vacunes, ¿sí? No te vacunes. A través de la vacuna te inyectan el virus. Pues claro que te inyectan el virus, hermano, para que tu cuerpo, cuando venga el virus fuerte, lo rechace, para que crea anticuerpos. Y eso tú puedes verlo científicamente, ¿sí? Entonces todo esto lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando. Pero ¿qué necesitas tú y qué necesito yo? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, que dice, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Que el Espíritu esté con nosotros. Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a decir por aquí sí, por allá no, ¿sí? Y Él te va a recordar las palabras de Cristo Jesús que dejó para su iglesia, ¿sí?
Entonces, cuando llegue esta perplejidad a la vida, ¿sí?, que no sepas qué hacer, que no encuentren el camino, ¿sí?, ¿qué vas a hacer? Volver a las palabras de Cristo Jesús, volver a las enseñanzas de Cristo Jesús. Hoy todo esto tú lo puedes ver en la gente que no conoce de Dios. Hoy no saben hacia dónde ir. Hoy no saben qué hacer. Hoy no saben cómo actuar. Pero ¿qué dice? Por ejemplo, el profeta Daniel hace cientos y miles de años dijo, allá en Daniel 11:32, dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Gente, qué maravilloso. ¿Sí? Ese texto es muy precioso. Daniel 11:32 dice, pero el pueblo, ¿sí?, el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará. ¿Y qué? Y actuará. Actuará, no se quedará ahí. ¿Sí? Se esforzará y actuará. Hoy tenemos la ayuda del Espíritu y Él nos recuerda lo que Jesús haría en nuestra situación. ¿Qué haría en tu situación? ¿Caería en la misma confusión, en la misma perplejidad que caen los demás? ¿No sabían qué hacer? ¿O estás en medio de esa familia para ayudarles, para decirles esto sí, esto no? O sea, dejar que Dios utilice tu vida. Pero el pueblo que conoce a su Dios, que dice, se esforzará. No, pues yo estoy esperando a ver qué hacen. No, hermano, tú tienes que ir. Oiga, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y a veces es necesario dar de lo tuyo para sacar adelante a estas familias. Claro que es necesario, hermano. ¿Sí? Porque cuando no encuentran la salida a ese problema que están buscando, es difícil que atiendan a la voz de Dios. Pero tú que conoces a Dios, te tienes que esforzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú a cada día estás estudiando tu palabra. A cada día estás escuchando la palabra de Dios. A cada día te esfuerzas por conocer más de Dios. Y sabes que Dios te va a hablar a través de la Biblia, a través de la prédica, a través de un hermano que te llegue a visitar o que te hable por teléfono. Dios va a usar su vida para que te hable, ¿sí? A través de venir y escuchar una alabanza. A lo mejor vienes bien desganado, vienes bien cansado o con un problema grande y de pronto escuchas una alabanza que te lleva hasta la misma presencia de Dios, pues te da la salida. Si estás atento a la voz de Dios, hermano, ¿sí? No es como aquellos que están diciendo, es que Dios me dijo esto, es que mira, todo lo que Dios quiso hablar al hombre ya está escrito en la palabra. Todo. ¿Sí? Y esa es una gran ventaja para nosotros. Ahora, si actuáramos como Dios lo estableció con los falsos profetas, si esa iglesia actuara con el falso profeta como Dios lo dejó establecido en el Antiguo Testamento, ¿qué hubiera pasado con esa persona? ¿Qué dijo Moisés? Sáquenlo y apedréenlo. O sea, cuando el profeta habla y no se cumple, hay que sacarlo, dice, y apedrearlo. Gracias a Dios, hoy esta persona puede arrepentirse y volverse a Dios, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia, ¿verdad? Pero no está exento de que tenga una reprensión de parte de Dios. Hoy está escondido, hoy no da la cara. Este hombre no da la cara, mandó un comunicado, pero no da la cara de la iglesia. ¿Sí? Y ya la policía fue y sacó a todos los hombres y mujeres. Y hoy los primeros que están exigiendo son las mujeres que se quedaron sin muebles, se quedaron sin nada, están exigiendo sus cosas. ¿Sí? Pero te hablaba también que hoy en día, desfalleciendo los hombres por el temor, lo vimos en Lucas 21:26.
Lucas 21, versículo 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hoy mucha gente vive con temor, ¿sí? Temor hacia la pandemia, temor a que la violencia se está incrementando, porque como la gente no está trabajando, muchos que no se dedicaban a robar, hoy lo están haciendo y pueden achacarle a la necesidad que tienen. Hoy en día tú ves que no están robando los camiones de valores, los que transportan el dinero. ¿Qué se están robando? El oxígeno. Tanques llenos de oxígeno se están robando las gentes. Hoy en día están esperando a los camiones porque la desesperación los está llevando a actuar de esa manera y se están robando los camiones llenos de tanques. ¿Para qué? Para robarse un tanque o dos para su familia que tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho temor. Hoy la gente está viviendo con esto. Está viviendo con el temor a la escasez. Es que ya se está acabando mi guardadito. Ya hay escasez, hermano. ¿Sí? Bueno, yo quiero trabajar, pero desafortunadamente lo que tú trabajas no lo hay ahorita. Por ejemplo, los comerciantes, ¿sí? Hoy en día están cerrados todos los tianguis, los ambulantes no pueden trabajar, ¿sí? Hay falta de trabajo. Aquellos que se dedican al transporte público, pues también tienen poca demanda. ¿Y qué está llevando esto? A que hay mucho temor. No hay confianza en las personas. ¿Y todo esto qué va pasando? Pues viene una gripa y se te complica. Viene una infección y se te complica. ¿Por qué? Porque el temor baja las defensas. La angustia baja las defensas. La desconfianza baja las defensas. Y todo esto se va reflejando en tu estado anímico, se va reflejando en tu cuerpo, ¿sí? La fe y el temor son totalmente opuestos, hermanos. No pueden estar juntos en una persona, ¿sí? Cuando hay fe, el temor se va. Hay fe en que Dios me va a sacar adelante. Hay confianza en que Dios va a mandar la solución, en que Dios va a actuar a tiempo. Pero si vives con el temor, esa fe se va menguando, esa fe se va acabando. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos la fe? Como dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Así la fe es por el oír, y el oír por las palabras. O sea, la fe viene por el oír. ¿Qué vas a oír? Palabra de Dios, ¿sí? Esa palabra que viene y refresca tu mente, tu corazón, y la escuchas y vas a tener más confianza en Dios, más conocimiento de Dios. Hoy tristemente, en lugar de que el conocimiento de Dios, la fe en Dios crezca en las iglesias, ¿qué está pasando? Está menguando, porque las personas, aunque están en casa, no leen, no oran, no buscan de Dios, ¿sí? Y muchos que meses atrás decían, hay que abrir las iglesias, y algunos, como es el caso nuestro, que está abierto, pues ve la mitad de la gente vive, ¿sí? Por eso, ¿para qué acondicionamos un lugar más amplio si la gente no está viniendo? ¿Por qué? Es que me estoy guardando, ¿sí? Ah, bueno, te guardas, oras más, lees más, conoces más a Dios. ¿Y tú crees que esté pasando eso sinceramente? ¿Por qué? Porque lo vemos con los hechos. Lo vemos con los hechos, hermano. Lo vemos con las palabras que luego llegamos a cruzar con ellos cuando les hablamos por teléfono, los encontramos, vemos que nada de estas cosas está sucediendo. Entonces vemos tristemente que estas tres características se están reflejando en la gente de afuera y en algunos de la gente de las iglesias que dicen conocer a Dios, ¿verdad?
Entonces tú que sí conoces a Dios y te esfuerzas, deberías motivar pues a dar testimonio de lo que Jesús está haciendo en tu vida, de lo que Dios está haciendo alrededor tuyo. Sí, hoy en día también la gente está muy sensible. Y si tú le hablas la verdad y Dios respalda tu palabra, esa gente se va a volver a Dios. ¿Sí? Todo lo que está pasando alrededor está haciendo a la gente sensible. Y ahí es donde el pueblo de Dios hace la diferencia. Ahí es donde el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará. ¿Sí? Hoy en día a lo mejor qué bueno que te esforzaras y a lo mejor conoces de una persona que está padeciendo esta enfermedad y no puede salir. Y hay personas, hay familias, hermano, que no tienen otras gentes que los vean, que no tienen familia que los esté atendiendo. ¿Cómo te imaginas que le cae a una persona que está enferma, que está encerrada con su esposa a lo mejor, y llega un conocido o un desconocido y le dice, pues le traje esta despensa? ¿O qué se le ofrece? ¿Qué necesita? ¿Qué piensas que haría esa persona? ¿Se sentiría mal o se sentiría bien? Y va a decir, Dios me lo mandó. Y así lo han dicho, Dios me mandó a esta persona. ¿Sí? Dios me mandó a alguien para hacer esto. Entonces la gente está muy sensible. Y aquí es donde el pueblo se tiene que esforzar, la iglesia se tiene que esforzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo que esto está en la vida de nuestros vecinos, de nuestros familiares. ¿Sí? Entonces, cuando llegue la angustia, ¿sí?, acepta la dirección de Dios, acepta la palabra de Dios, déjate consolar si estás sufriendo, déjate abrazar por Él, déjate amar por Él. Cuando pudiera llegar esa confusión, ¿qué voy a hacer? Fulano está enfermo, mi familiar, mi hermano, mi hermana, mi primo está enfermo, ¿qué tengo que hacer? Tú sabes qué hacer, déjate guiar por el Espíritu. Y el Espíritu te recordará qué hubiera hecho Jesús en ese momento. ¿Qué hacía Jesús en ese momento? Cuando vio a la gente, al pueblo hambriento, pues llévenselo al pueblo allá que les dé de comer. No, dijo, ustedes denle de comer. Señores, que nada más tenemos 2 peces y 5 panes. A ver, tráiganos. Y esos 2 peces y 5 panes se multiplicaron para darle de comer a 5,000 personas. ¿O no? Es que, ¿qué puedo hacer si nada más llevo 1 kilito de frijol, 1 kilo de azúcar a la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Eso, hermano, ha bendecido, pero en gran manera, a la gente que está padeciendo. ¿Sí? Hoy ya no tenemos ustedes, se acabó hace 8 días. ¿Sí? Un pequeño granito hace la diferencia. ¿Sí? Déjate llevar por el Espíritu. ¿Sí? Cuando venga ese temor, ese miedo, ese terror, busca la paz de Dios. Él no la da como el mundo la da. Él la da sin medida. ¿Sí? Busca esa paz, esa paciencia de parte de Dios y verás, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice la palabra. ¿Sí? Tenemos mucho que hacer como iglesia, tienes mucho que hacer como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como vecino, tenemos mucho que hacer. No importa el problema que estés pasando, no importa la situación que estés atravesando, Dios tiene la solución a todo ello. Solo déjate guiar por el Espíritu, déjate guiar por la palabra, ¿sí? Y lee y conoce a Dios para que Dios sea el que te indique realmente
cuál es la palabra limpia y pura que tú tienes que seguir. No es la filosofía humana, no son las visiones, los sueños de personas que hoy están poniendo delante de las iglesias. Es la dirección de Dios y su Espíritu Santo la que tenemos que seguir. Démosle gracias a Dios, hermano, por su palabra de esta mañana. Y si traes una carga, si traes un problema, si sientes angustia, si sientes confusión, si sientes temor, deja que el Señor se lleve todos esos síntomas, todas esas cosas que pudieran estar menguando tu fe. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Porque, amado Dios, tú sabes cuándo hablarnos y cuándo tratar con nuestra vida, Señor. Es cierto, hoy vimos ejemplos, Señor, para que tu iglesia no pase por ellos. Hoy vimos que es mejor confiar en ti que confiar en el hombre, amado Dios. Hoy vimos que tú estás, tu Santo Espíritu está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice tu palabra. Y eso lo has cumplido en cada uno de los que estamos aquí y te conocemos. Padre, permite que esta palabra venga y trate con la vida de aquellos que han de escucharla a través de la grabación, a través del internet, Señor. Que tu palabra sea un refrigerio para sus vidas, Dios. Por favor, Señor. Y el pueblo que te conoce, que se esfuerce, nos esforcemos y podamos darte a conocer, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos advertiste años atrás, que tendríamos aflicción en este mundo, pero que tuviéramos fe porque tú venciste a este mundo, Señor. Gracias, Dios. Yo te ruego por aquellos que están padeciendo necesidad. A lo mejor algún enfermo en la familia, a lo mejor ellos mismos están enfermos, Señor. Yo te ruego que sea tu santo y precioso Espíritu los que venga a fortalecer su organismo, Señor. Venga a sanar las heridas, Señor. Venga a sanar, Señor, esas heridas del corazón por la pérdida de un familiar, Señor, por la pérdida de un hijo, de un hermano, de un esposo, de una madre o de un padre. Señor, da consuelo y fortaleza a esa gente, Señor. Y a nosotros danos la gracia y la sabiduría para actuar correctamente en cualquier circunstancia que trajeras a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir caminando en esta tierra. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. No hay montaña más alta que Dios no la mueva. No hay problema más grande que Dios no resuelva. Gracias, Dios. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, Gracias, Señor. las cargas
sobre sus hombros. Las cargas castigadoras que las llevará. Él dice, venid a mí, los trabajados, y os haré descansar. Él dice, venid a mí, los trabajados, y os haré descansar. Gracias, Padre, porque lo hemos podido ver en nuestra vida, Señor. Esto ha sido una realidad en muchas de las vidas aquí presentes, Dios. Porque cuando hemos necesitado, Señor, esa paz, esa tranquilidad, Señor, tú la has dado a nuestra vida, Señor. Cuando la ciencia decía, Señor, que ya no teníamos oportunidad, tú veniste y diste vida nuevamente, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. No hay montaña más alta que Dios no la mueva. No hay problema más grande que Dios no resuelva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas castigadoras que la llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas castigadoras que la llevará. Él dice, venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Él dice, venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. ¿Cuál es tu carga, hermano? ¿Cuál es tu carga, hermana? Tú que estás escuchando ahí la grabación, ¿cuál es tu problema? Llévaselo a Dios. Confía en Él. Él es el que te va a dar la paz, la tranquilidad. Él es el que te va a dar la salida. Él es el que te va a dar la ayuda que necesitas. Solamente tráesela a Él. Ponla en sus manos. Ya no la sigas cargando tú. Ponla en manos de Cristo Jesús. Y Él te va a dar la salida. Él te va a dar el consuelo. Él te va a dar la fortaleza. Gracias, Señor. Padre, termina tú, Señor, lo que yo no puedo explicar, que sea tu santo y precioso Espíritu el que termine de bendecir a la gente, Señor.
Todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues Dios les siga bendiciendo, Dios les guarde.